como un espacio de reflexión y análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión pública, que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Retos de hacer emprendimiento en el Perú, que estará a cargo del doctor Madison Huarcaya Godoy, quien es economista, maestro y doctor en administración, expositor en programas de emprendimiento empresarial en diversas instituciones. En la actualidad, él es profesor y director de la Escuela de Posgrado en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao. Por tratarse de un evento académico, los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la videoconferencia. Estar atentos porque deberán elaborar una recesión de la conferencia para presentar a sus profesores de cada asignatura. Al finalizar la videoconferencia, los participantes podrán hacer sus preguntas que serán canalizadas por mi persona a través de chat preguntas y respuestas, levantando la mano. Lo mismo que serán respondidas por el expositor al final de la videoconferencia. Cabe resaltar y enfatizar que será todos estos detalles al final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom de la Universidad de San Martín de Porres, en YouTube. Adelante, estimado doctor Huarcaya Godoy, puede iniciar su presentación. Buenas tardes ante todos los presentes, alumnos de la Universidad de San Martín de Porres, de las distintas sedes que tiene la universidad, a todos los docentes, al personal administrativo, así como también agradeciendo por la invitación al decano, el doctor Daniel Valera, por su invitación y siempre llanos a esta participación muy importante, eventos académicos que realza la universidad, eventos académicos que es muy importante para los estudiantes, el cual permite en estos tiempos producir mayor cantidad de conocimientos. Yo soy el doctor Madison Huarcaya Godoy. En esta oportunidad me toca exponer el tema de retos de hacer emprendimiento en el Perú. Muy importante porque esto permite en estos tiempos de pandemia, como los emprendedores, los empresarios tienen que ir innovándose frente a esta situación que se da en nuestra realidad, pero también no solamente en nuestra realidad, sino en el mundo. Para lo cual vamos a comenzar con nuestra exposición hablando básicamente en estos tiempos es muy difícil, ¿no? Por el bajo nivel competitivo de las empresas que generan pues distorsión en la cadena de suministros. Existe también un entorno no competitivo, ¿no? Es una de las causas también que frena pues el desarrollo de las empresas competitivas en nuestro país. Y el otro aspecto es la informalidad, ¿no? La informalidad, que es un entorno en este caso desfavorable para la competitividad de nuestro país. Y no solamente en nuestro país, creo que en todos los países o en el mundo. Para lo cual es muy importante, lógicamente, entender sobre la empresa.
La empresa tiene muchas definiciones, como ustedes podrán ver, señores oyentes, pero señalo que la empresa es una organización social, ¿no?, que dispone de recursos para poder alcanzar ciertos objetivos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que es una organización social, ¿no?, es porque nosotros estamos hablando de que la empresa está formada por sus trabajadores. Y también podemos hablar de colaboradores con este nuevo pensamiento, ¿no?, colaborativo. También es importante la empresa porque es integrante, ¿no?, de la sociedad, del cual va a orientar a producir bienes y servicios. Y en estos tiempos, ¿no?, en estos tiempos con mayor razón desde la revolución industrial, ¿no?, la responsabilidad social en el mundo por parte de las organizaciones, es decir, las empresas, se da porque lógicamente la empresa tiene que tener un cuidado, por ejemplo, con el medio ambiente, el ecosistema. Eso porque lógicamente la contaminación, ¿no?, la contaminación que se da en el mundo, que al final de cuentas nosotros venimos siendo los actores de destruir nuestro propio hábitat. Entonces, en ese sentido hablamos de que hablamos de responsabilidad social, pero también las empresas tienen que ofrecer tanto sus productos y servicios con calidad, es decir, no afectando a sus clientes también, ¿correcto? Y desarrollándose lógicamente en su comunidad. Las empresas, como sabemos, utilizan los recursos, pues, ¿no? Utilizan recursos para producir bienes y servicios. Y esos recursos podemos hablar de los recursos empresariales o los recursos económicos. Desde el punto de vista de la administración, hablamos de los recursos empresariales como los físicos y materiales, los financieros, los humanos, los mercadológicos, los administrativos. Y desde el punto de vista económico, hablamos de tierra, trabajo, capital, tecnología fundamentalmente. Claro que la empresa también es un recurso, vamos a decir, integrador, porque integra pues todos estos llamados factores de producción desde el punto de vista económico. Entonces, ahí podemos entender la empresa. La empresa lógicamente tiene muchas definiciones. La empresa es una unidad económica, la empresa es un sistema, etc. ¿Correcto? Ahora, ¿en qué es muy importante siempre hacernos estas preguntas también cuando nosotros hablamos del emprendimiento, de la empresarialidad, ¿no? ¿En qué contexto nos encontramos como país o como Estado o como empresa o como emprendedor, como persona? Miren, ahora, lógicamente, nadie pensaba esta situación mundial que se ha presentado, la pandemia, ¿no? Y la pandemia que ha afectado, ¿no?, a los países o al Estado, ¿no?, en especial a las empresas, ¿no?, a los emprendedores y a nosotros como personas. Entonces, es muy importante siempre analizar este contexto, es muy importante. Ahora, cuando nosotros, lógicamente, hablamos del proceso de internacionalización de las empresas, de los negocios en el Perú, ¿por dónde empezar? El actual escenario internacional, ¿no?, que es cambiante, que es competitivo y globalizado. Más aún globalizado, lógicamente, a partir de la década de los 60, ¿no?, hace cada vez más difícil para nuestro país y creo que también para los países, ¿no?, en especial a nuestro país y a nuestros exportadores, competir en los mercados fundamentalmente externos. Pero eso no quiere decir que también nuestros productores no van a poder competir en el aspecto interno también. Entonces, competir en los mercados internos y externos. También estamos conscientes, ¿no?, de la necesidad
de diferenciarnos de nuestros competidores, ¿no? Y eso de diferenciarnos tiene que orientar pues a través de la utilización de diferentes herramientas de gestión, que eso es muy importante entender. Pero, sin embargo, miren, mis estimados oyentes, no debemos olvidar, ¿no? En un enfoque que debe estar orientado ahora, ese enfoque debe estar orientado hacia nuestro cliente. Anteriormente había un enfoque orientado hacia el producto, pero ahora vamos orientando el enfoque hacia el cliente, que es un factor clave, ¿no? Para el éxito económico y también la permanencia en los mercados. Entonces, miren cómo ha ido cambiando la situación también, o sea, de un enfoque de producto a un enfoque de cliente. El análisis, entonces, de la satisfacción del cliente nos va a proveer, pues, un indicador claro de la capacidad de una organización para que pueda lograr el éxito en el largo plazo, ¿no? Eso es muy importante hablar dentro del proceso de internacionalización de las empresas y negocios en el Perú. También no podemos dejar de señalar acá, por ejemplo, la internacionalización producto también de la apertura de nuevos mercados, ¿no? Nuestro país ha ido viniendo firmando, por ejemplo, los tratados de libre comercio, ¿no? Participando en comunidades económicas, por ejemplo, ¿no? Eso también vale señalar. La creciente integración a la economía mundial por parte de nuestro país, esperando que eso por lo menos se siga orientando en este caso por parte de los directivos del país también, ¿no? Del gobierno actual también. También se ha ido dando la intensificación de la competencia y no podemos de acá señalar, por ejemplo, también el acelerado desarrollo tecnológico. Entonces, todas estas condiciones, miren, han enfatizado pues la necesidad de poder nosotros definir estrategias y acciones eficientes. ¿Para qué? Para el mejoramiento, por ejemplo, de la calidad, como uno de los factores de la competitividad, del emprendimiento. Muy importante esto. Entonces, ahí nosotros estamos hablando básicamente entonces en cuanto a lo que es el proceso de internacionalización. En este aspecto, entonces, nosotros podemos entender, por ejemplo, sobre la competitividad. La competitividad como un conjunto, por ejemplo, de capacidad, un conjunto de características, ¿no? Que van a dar a la empresa la capacidad de poder crear, mantener, incrementar espacios en los mercados, lógicamente orientado a buscar la rentabilidad fundamentalmente, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, en cuanto a cómo las empresas, ¿no? Bajan sus costos, ¿no? Y va a permitir una mayor rentabilidad, es decir, orientar a la competitividad, orientar a la productividad, incorporando la calidad, la rapidez, la innovación, la adaptabilidad, por ejemplo. Entonces, en cuanto a la competitividad, es muy importante en estos tiempos, es muy importante. Por lo tanto, nosotros podemos decir, la competitividad, así de manera simple, podemos decir, es ser diferente al resto, es ser diferente al resto, pero mejor, pero mejor. Entonces, la competitividad podemos entenderlo como la productividad más la calidad. Eso es la competitividad. Pero también, si yo quiero un poco analizar y puedo decir la competitividad, es la aptitud más la actitud. Y acá quiero señalar, en cuanto a la aptitud, bueno, eso creo que todos tenemos, ¿no? Más aún los peruanos somos muy, muy creativos,
muy innovadores, ¿correcto? Tenemos el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Pero yo enfoco siempre a este asunto que es la actitud. La actitud que está orientado fundamentalmente a los valores, está orientado fundamentalmente a la moral, a la ética, a los principios, al comportamiento que tenemos las personas. Y eso es muy importante. Fíjense, los países desarrollados, ¿correcto? Han logrado, lógicamente, aparte de la aptitud, con la actitud muy importante, estos países han logrado a ese nivel de ser desarrollados porque, lógicamente, han desarrollado lo que han mejorado en sus actitudes en cuanto a sus valores, a sus principios, a la moral, a la parte ética. Muy importante, tanto en las personas como también en las organizaciones. Entonces, acá debemos centrar este aspecto muy importante. Como decía, por ejemplo, Ishikawa, correcto, que hablaba de la calidad, ¿no? Uno de los gurús de la calidad, donde decía, la calidad nace en la educación y termina con la educación. Entonces, esto es muy importante, ojo, mis estimados oyentes, ¿no? Aquí a veces eso nos falta. Aquí hacemos las cosas de una manera equívoca todavía, por ejemplo. Es como acá, por ejemplo, no respetamos las normas, no respetamos a veces las leyes, hacemos lo que queremos. Entonces, ese inconveniente es un problema que tenemos en el país. Por ejemplo, Chile ya ha empezado, ellos tienen bien claro cuáles son sus objetivos, cuál es su plan estratégico nacional como país. Entonces, de acá a 15, 20 años, ellos saben, por ejemplo, ellos señalan ser uno de los primeros países a nivel financiero, por ejemplo, dentro de América. Entonces, tienen bien claro y todo eso, miren cómo los chilenos, ya no hablemos pues de países, por ejemplo, como Japón o Suiza, otros países no adelantados, que lógicamente han logrado eso en base muy importante a la actitud de sus integrantes. Entonces, miren, Chile, lógicamente, está logrando, mejor dicho, cambiar muy importante dentro de este aspecto para ser un país competitivo también, ¿no? ¿Ya cuántas generaciones en Chile? Si mal no me equivoco, ya será la cuarta generación que vienen cambiando lógicamente. Entonces, la actitud juega un papel muy importante, mis estimados oyentes, en este sentido. Si nosotros, como decía Chicago, que la calidad nace en la educación y termina con la educación, eso es muy importante para nosotros y la educación parte en familia y ahí tiene su punto de partida. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar eso, lógicamente va a ser muy importante, no solamente para uno, sino también para el país. Entonces yo enfoco, imagínense en el Japón, por ejemplo, les enseñan hasta métodos para poder ir cambiando esa actitud, mejorando esa actitud, ¿correcto? Que va a ayudar y va a orientar, en otras palabras, a la parte de la competitividad. Entonces, la competitividad, en resumen, entonces, podemos señalar, entonces, que es la suma de la aptitud más la actitud. Y si nosotros, vuelvo a reiterar, cambiamos, empezamos a cambiar con la actitud, vamos a ver cómo nuestro país va a cambiar. Vamos a evitar muchas cosas, especialmente lo que cunde en el país, por ejemplo, la corrupción. Entonces, la actitud juega un papel muy importante dentro de la competitividad. Entonces, la competitividad, en resumen, puedo decir ser diferente al resto. Ser diferente al resto, pero mejor. Entonces, ahí estamos hablando de la competitividad. Ahora, la competitividad en esta era que estamos de la globalización y de los tratados de libre comercio, ¿no? Miren, señalo acá, por ejemplo, ojo, con los tratados de libre comercio ganamos acceso a los mercados, pero no es que ganamos más clientes. ¿Cuándo vamos a ganar, por ejemplo, más clientes?
Lógicamente, por ejemplo, nuestro país ha firmado muchos tratados de libre comercio. Un tratado de libre comercio, imagínense, con China. China, un mercado amplísimo, más de 1.300 millones de chinitos, ¿no? Pues miren, ese mercado muy amplio. ¿Ah? Ahora, eso no va a significar que nosotros, así como con China o otros países, firmemos tratados de libre comercio, va a significar que nosotros vamos a tener más clientes. ¿Ah? Eso no va a significar. ¿Cuándo vamos a tener más clientes? Cuando nuestros productos, ¿correcto? Nuestros servicios sean competitivos, ¿correcto? Ahí podemos decir nosotros, en sentido de que vamos a tener más clientes. Entonces, debemos orientar a la competitividad, más aún en estos tiempos, reitero, de la globalización y de los tratados de libre comercio. Eso es muy importante entender. Aquí en la cadena de valor empresarial, miren, es muy importante entender, ¿no? Entender, por ejemplo, aspectos muy importantes. La productividad, ¿no? Donde debemos producir más, pero bajando un costo. Y ahí vienen, pues, los problemas de la economía, ¿no? Donde se tiene que resolver qué producir, cómo producir, a quién comprar, por ejemplo, en cuanto a los suministros. Pero también la competitividad dentro de orientar a dónde vamos a vender nuestros mercados, a quién vender, en este caso, nuestros clientes, y buscar, lógicamente, la rentabilidad, de cuánto ganar nuestras utilidades, ¿correcto? Que los ingresos sean menores que los egresos en este caso. Entonces, esto es muy importante dentro de la cadena de valor empresarial, hablar, entender la productividad, la competitividad y también lo que vamos a nosotros obtener, es decir, la rentabilidad. Ahora, ¿por qué en el Perú no ha evolucionado en este caso en gestión de calidad? ¿Por qué las empresas generalmente fracasan en nuestro país? En nuestro país, básicamente, fallamos porque enfocamos la problemática de la empresa, porque enfocamos la problemática de las empresas generalmente por su tamaño y cantidad, y no enfocamos en base a la evolución de la empresa, ¿correcto? En los niveles de su productividad, de su competitividad. Aquí estamos más preocupados por su tamaño y cuánto produce, ¿no? Y no estamos enfocados cómo debe evolucionar la empresa, es decir, en cuanto a sus niveles de productividad y competitividad. También porque creemos que otros deben solucionar nuestros problemas básicos como personas y como empresa. Es decir, estamos esperando a veces qué dice el gobierno, ¿no? ¿Qué dice papá gobierno, vamos a decir, ¿no? Estamos esperando a ver que nos den la ayuda, por ejemplo, cuando las empresas también ellos mismos pueden solucionar esos problemas, ¿correcto? Orientar básicamente al no fracasar y ver cómo ellos van a evolucionar en este caso. También el otro, un poco desde el punto de vista, en este caso del emprendedor, también se dice que hay fracasos que no orientan porque los emprendedores pues no tienen suficiente experiencia, ¿no? Y dice que para poder contar con esa experiencia equilibrada que debe de ser, el emprendedor, por ejemplo, debe contar con estas competencias también, una competencia técnica, una competencia de marketing, una competencia económica, una competencia gerencial. Entonces, es muy importante acá, pero básicamente aquí es porque seguimos entendiendo, simplemente viendo a las empresas por su tamaño, su producción, y no viendo el enfoque de su evolución, correcto, de su evolución en el tiempo, ¿no? Y eso es muy importante entender acá eso. Entonces, razón por la cual aquí vemos dos enfoques. Hay dos enfoques, un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Miren, el número de empresas, básicamente de las MIPES, vamos a hablar acá, ¿no? De acuerdo a la estadística,
se redujo, miren, en un 48.89% en el año 2020, ya entrando en la pandemia, ¿no? Lógicamente acá estamos viendo ya un resultado de la pandemia, ¿no? Y la informalidad pasó casi de un 85 a un 90% como consecuencia de la pandemia, miren. Entonces, la informalidad ha crecido. Entonces, el desenvolvimiento, por ejemplo, de las actividades económicas en el país se sustenta, pues, en gran parte en las condiciones que enfrentan todas las unidades productivas que componen, en este caso, el tejido empresarial, ¿no? En el Perú, básicamente existe un predominio de las micro y pequeñas empresas, es decir, de las MIPES. Como ahí podemos ver, de acuerdo a estas estadísticas último, más o menos unos 3.1 millones de empresas, en este caso pequeñas y microempresas, son aproximadamente un 80 a 90%, más o menos. Y las medianas y grandes son más o menos de 10 a 15% dentro de la actividad económica. Entonces, miren, esto es muy INEI, dice que en su publicación señala pues que el sector privado no peruano está conformado principalmente, como ustedes pueden ver, por micro y pequeños negocios. Y a raíz de la crisis causada por la pandemia, las micro y pequeñas empresas fueron lógicamente severamente pues afectadas, ¿no? Y así como señalo ahí en el 2020, señala el INEI, se registraron aproximadamente 3.1 millones, ¿no?, de micro y pequeñas empresas que están distribuidos todo en el largo, ¿no?, del territorio peruano, ¿no? Y eso es muy importante entender. Y dentro de esto, lógicamente, podemos también ver que no solamente estas micro y pequeñas empresas que tienen un aporte muy significativo, por ejemplo, al Producto Bruto Interno, casi teniendo un 30-35%, miren, del Producto Bruto Interno. Y si nosotros, miren, sumamos al sector minero, que también tiene en promedio, miren, ambas actividades suman casi el 70% del Producto Bruto Interno, miren. Entonces, en ese aspecto es muy importante, pero también dentro de ello existe la informalidad también. O sea, no todas las micro y pequeñas empresas son formales. Más aún ahora con la pandemia se ha incrementado la informalidad, ¿no? La informalidad se ha incrementado como producto de esto de la pandemia. Ha tenido pues un impacto muy desfavorable, ¿no? Con las micro y pequeñas empresas, las condiciones laborales, ¿no?, que es fundamentalmente que dan pues las micro y pequeñas empresas en el país. Entonces, miren, este enfoque cuantitativo va orientado fundamentalmente al aspecto de ver a las organizaciones, ¿no?, desde el punto de vista de su cantidad, de su producción o de su tamaño, básicamente su tamaño. Entonces tenemos las micros, las pequeñas, las medianas y la gran empresa. Este enfoque, por ejemplo, cuantitativo, no va a permitir, pues, diseñar una estrategia, por ejemplo, de promoción al sector formal, porque estamos viendo que existe una gran informalidad, es decir, lo que está en la parte roja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a complicar las propuestas y a veces se fracasa en el intento. Entonces, este es un enfoque, el enfoque cuantitativo, muy importante. Pero vamos a ver el otro enfoque, el enfoque cualitativo. Este enfoque cualitativo ya vemos nosotros ya desde el punto de vista cualitativo, es decir, aquí vemos ya de acuerdo a la evolución de la empresa, a la evolución de las organizaciones. Y eso es muy importante. Entonces, ojo, esto ya no es una novedad, esto ya han pasado, estamos pasando, pero también los países desarrollados han pasado por todos estos aspectos, la evolución de la empresa. Entonces, desde este enfoque cualitativo, nosotros vemos que en nuestro país tenemos, por ejemplo, la informalidad, pero también
cuando van evolucionando vamos a tener, por ejemplo, las organizaciones o empresas emergentes, empresas de confianza, empresas competentes, empresas de vanguardia. Entonces, miren, lo importante acá es el gran reto que nosotros vamos a tener es que esa informalidad pase a la formalidad, pues, porque ese es un gran problema que tenemos en el país, y no solamente en nuestro país, sino en muchos de los países básicamente subdesarrollados o tercermundistas o cuartomundistas, como llamen. Entonces, ese es un gran inconveniente. Entonces, lo importante, el gran reto es que ese 15% pase a la informalidad, el 85% pase a la formalidad y seguir reduciendo de repente en ese sentido. Entonces, la competitividad no depende del tamaño de la empresa, sino de su capacidad de evolucionar en la cadena de valor. Eso es muy importante entender. Este enfoque, lógicamente, va a ayudar a entender a que nosotros orientemos también a la competitividad. Orientemos a los mercados internacionales. Eso es muy importante entender, mis estimados oyentes. Por lo tanto, entonces tenemos dos enfoques muy importantes ver. Ahora, el enfoque cualitativo, entonces, orientamos pues a la cadena de valor. Y la cadena de valor enfoca en la identificación de los procesos y operaciones que aportan valor al negocio desde la creación, la demanda, hasta que esas le entreguen el producto final. Así lo señala Michael Porter. Entonces, esta cadena de valor, ¿dónde empieza? Miren, este pensamiento de Michael Porter que se da en la década de 60, seguimos nosotros todavía, siglo XXI, utilizando, bueno, es un pensamiento, es un paradigma muy importante, ¿no? Analiza Michael Porter, ¿no? Sobre la cadena de valor. Empieza en la demanda y termina en la demanda. Entonces, la evolución cualitativa mediante las buenas prácticas de gestión integral es muy importante en esta parte del enfoque cualitativo. Por lo tanto, en las siguientes diapositivas vamos a poder explicar, por ejemplo, este aspecto de la evolución de las empresas. Entonces, como sabemos, tenemos la informalidad. Entonces, la informalidad de nuestro país, como ya les he señalado, ¿no? Es un aspecto, vamos a decir, negativo para el análisis de la competitividad, para el análisis del mercado también. Entonces, la informalidad en nuestro país, tenemos organizaciones que van a tener estas características. Los informales, pues, no planifican, no tienen cultura organizacional, no tienen clima empresarial, no tienen visión empresarial, les falta control de calidad, tienen comunicación deficiente, le falta estándares de desempeño, no aplican trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Más o menos estas son las características de la informalidad, ¿correcto? Entonces, si nosotros vemos, miren, ¿cómo son las organizaciones informales? De esta manera. Ahí ustedes pueden ver, creo que la Cachina todavía tiene mejor este orden, ¿no? Bueno, ahí está la informalidad, miren. Y eso muchas de las organizaciones en el país tienen, básicamente las micro y pequeñas empresas que estamos hablando. Entonces, miren la informalidad cómo tiene. Son algunas fotitos que ustedes pueden ver de la informalidad. Miren. Luego vamos a tener ya las organizaciones, las empresas van evolucionando y vamos a pasar a los que son las llamadas emergentes. Las emergentes, que también dentro de un periodo de 3 a 5 años, ¿no? Van a tener estas características. Ya las empresas emergentes tienen estas características. Por ejemplo, tienen incumplimiento, errores, demoras, frustraciones, desmotivación, talento desperdiciado, etcétera. Ahí están sus características de estas empresas emergentes. Pero acá lo importante de las emergentes es que estas empresas emergentes ya tienen su RUC, ya tienen licencia municipal, tienen sus buenas relaciones públicas, pero no tienen buenas prácticas de gestión integral. Pero lo importante es que ya están formalizados. Eso es lo importante. Entonces, nuestro país, por la experiencia que tengo en asesoramiento de MIPES, a veces, imagínense nosotros si vamos a hablar de MIPES, nos pasaríamos de repente una charla más, pero en nuestro país
es eso que existe, las MIPES, y un gran porcentaje, como hemos señalado. Ahora, muchos de ellos no quieren pasar, ¿no? Y las características básicamente es porque existe a veces una cultura donde el emprendedor, el empresario, prefiere la informalidad por diferentes situaciones. A veces el mismo Estado tiene un comportamiento que no ayuda a veces a la formalización del emprendedor. Entonces, tenemos el aspecto burocrático, por ejemplo, ¿correcto? La misma SUNAT, por ejemplo. Y así, cuando debería haber una facilidad, ¿no? Para poder hacer emprendimiento, hacer empresa. Fíjate, como en Estados Unidos, tú vas allá, inmediatamente creas tu empresa y entra en funcionamiento al segundo. Y si quieres también lo cierras, pero tienes que cumplir lógicamente. En cambio acá, para que tú puedas formalizar, crear tu empresa, te ponen muchos peros, que hasta a veces pasas 5, 6, 7, 8 meses. ¿Para qué? Porque al final de cuentas, señor, usted no puede funcionar. Entonces, son situaciones que lógicamente el Estado también orienta con esas actitudes, vamos a decir así, hacia los emprendedores, hacia los empresarios. Entonces, miren, lo importante es que acá ya tienen su licencia, tienen su RUC, están formalizados. Y miren, como ya son unas empresas emergentes, ya están algo mejor, por ejemplo. Miren, ya están mejor organizados, sus talleres están en mejores condiciones, por ejemplo, ¿no? Miren, entonces, acá tenemos, miren cómo están sus talleres a diferencia de los informales, y algo mejor. Bueno, siguen evolucionando las empresas y tenemos, lógicamente, las empresas de confianza, ¿no? Las empresas de confianza, como su nombre mismo dice, ya dan confianza, pues dan confianza a sus clientes, proveedores, etcétera, etcétera. La confianza orienta estas empresas de confianza en garantizar siempre la misma calidad de sus productos y las entregas oportunas, que es muy importante. Hoy dice, oye, la semana que viene te tengo que entregar tus productos, muy bien. No, pero regresa, no. Ellos ya te entregan oportunamente tus productos o servicios que ofrezcan. También aplican una gestión preventiva, es decir, ya aplican la prevención, no el estilo bomberil, pues no, que empieza el fuego y apaga. No, no. Acá hay una gestión preventiva y eso es muy importante. Y eso va a permitir, lógicamente, que exista muy poco correctivo. Se empieza a entender que también las empresas deben ya actuar como sistema también, ¿no? Por eso decimos que la empresa es un sistema. Es decir, aquí las personas tienen que orientar, ¿no? A que todos son importantes. Nadie es imprescindible, por ejemplo, en las organizaciones. Y es un sistema la empresa. Y si falla un subsistema, lógicamente ya hay un desequilibrio. Entonces hay un perjuicio para la organización. Por eso que en las áreas básicas, vamos a decir, en una empresa que vendría a ser marketing, producción, finanzas, de repente recursos humanos, tienen que funcionar como un sistema, pues, correcto, intercomunicados y teniendo un objetivo común muy importante dentro de las empresas. Entonces ya van entendiendo estas organizaciones de esta manera. Y estas empresas de confianza empiezan también a valorar el trabajo en equipo ya, donde lógicamente todos van a entender de que tienen que jalar el agua para poder orientar hacia el objetivo, ¿no? O en otras palabras, la sinergia también, pues, ¿no? La sinergia, es decir, todos tienen que poner su esfuerzo para poder lograr y alcanzar los objetivos de la empresa, ¿correcto? Eso es muy importante. Entonces, miren, estas empresas de confianza, miren cómo ya están miren sus maquinarias, sus equipos mejor organizados, el personal con su uniforme correspondiente, aplican su seguridad industrial. Pues miren la diferencia, cómo va evolucionando las empresas. Miren una empresa de confianza, cómo están evolucionando, cómo han cambiado, lógicamente. Miren, acá se aplican pues métodos, procedimientos, técnicas, ¿no? Administración científica, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, miren cómo va mejorando. Va mejorando ya muy distinto, ¿correcto? Miren, mejor organizados. Entonces, las empresas siguen evolucionando. Entonces, vamos a pasar
de unas empresas de confianza a unas empresas competentes, de 4 a 6 años básicamente. Entonces, las empresas competentes tienen estas características. Por ejemplo, área y personal especializado, ¿no? Desarrollo de nuevos productos, mejoramiento continuo en sus procesos, dependen mucho de la innovación, ¿no? Incorporación progresiva de tecnologías de punta, lógicamente, como son plantas grandes, de manera progresiva. No es lo mismo, pues, si yo tengo mi pequeña zapatería, yo inmediatamente boto esa maquinaria y traigo otra maquinaria y lo establezco, ¿no? Estos son plantas grandes, entonces tú no puedes estar cambiando de la noche a la mañana, es progresivo, ¿no? Emplea también aquí en este tipo de empresas el ISO 9000 ¿ya? Y otros, ¿no? Y estas empresas sí practican las buenas prácticas de gestión integral. Y miren cómo estas empresas, miren, ya son. Bueno, estos son unas fotos de empresas de talleres, por ejemplo, en España, si no me equivoco, miren cómo están organizados. Ya diferente, ¿correcto? Distintamente. Entonces, miren, acá tenemos también, miren cómo son unas empresas, las empresas competentes. Entonces, miren, siguen evolucionando las empresas y pasamos a las empresas de vanguardia. Las empresas de vanguardia, que también deben orientar a 4 o 6 años, tienen estas características. Bueno, acá existe un total control en los procesos, desarrollo e innovación constante de nuevos productos y procesos, prospección como estrategia de competitividad, inversión y expansión. Y estas empresas tienen pues su ISO 9000 o el ISO 14000, dependiendo de sus actividades. O sea, aquí hablamos ya de empresas que están orientadas a la cibernética, a la robotización, por ejemplo, ¿no? Pues miren, estas empresas, miren cómo son. Miren, acá tenemos empresas que producen automóviles, por ejemplo, ¿no? Y ahí están, son empresas de vanguardia, pues, ¿no? Ahí está. Y acá se necesita un personal especializado, ¿no? No pueden ir improvisados tampoco, ¿no? Personas especializadas. La especialización producto de la división del trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, todo esto, lógicamente, a nosotros nos orienta para orientar al Tratado de Libre Comercio, al mercado internacional. Pero eso no quiere decir que también en el mercado interno vamos a dejar de lado. Al contrario, mucho mejor todavía. Entonces, mire, la evolución empresarial por las buenas prácticas de gestión integral. Este es el enfoque cualitativo que a veces no queremos entenderlos en el país, ¿correcto? No queremos comprender este enfoque, que para nosotros sería muy importante. Entonces, miren cómo las empresas tienen más oportunidades en el mercado internacional. ¿Quiénes tienen mayor oportunidad? Lógicamente las empresas de vanguardia, luego las competentes, la confianza, las emergentes. Y las informales menos, pues no tienen ya oportunidad para el mercado internacional, para los tratados de libre comercio. Entonces, miren, el mundo informal y el mundo formal. Por eso, yo planteo que en nuestra realidad debemos nosotros entender, partir de un análisis de la formalidad versus la informalidad. Entonces, para tener éxito en políticas de Estado, en su rol facilitador para promover la competitividad del sector empresarial, se debe partir de la premisa. Línea base. En el Perú solo existen 2 tipos de empresas, las formales y las informales. Por ahí debemos empezar. Por eso señalo una línea base, ¿no? Y ese aspecto es muy importante acá, que a veces no se da. Y ahora más aún por la pandemia ha crecido la informalidad, como les decía a ustedes, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy importante, mis estimados oyentes, más aún los que estamos en el campo empresarial, ¿no? Muy bien. Entendiendo entonces la empresarialidad, ¿no? Y creación del establecimiento de nuevas empresas, cada vez hay un consenso, lógicamente, que no es suficiente administrar, dirigir empresas ya establecidas con esto, sino lo más importante es contribuir a la creación de nuevas empresas, ya que esto va a permitir el desarrollo de la nación de los países, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esto pues genera inversión, por eso hasta dentro de política es que venga la inversión, pero que venga la inversión en sentido de crear nuevas empresas, y las nuevas empresas, lógicamente, que son producto de la idea, y la idea producto de la necesidad, es muy importante esto.
Hay formas, lógicamente, de poder enmarcar, hacer nuestra empresa, podemos hacer nuestro plan de negocio, utilizar de repente el método Canvas o un proyecto de inversión también. Por eso que dentro de la empresarialidad decimos qué cosa es la empresarialidad. Es una disciplina que se ocupa de la creación y el establecimiento de nuevas empresas. Entonces, ahí nosotros hablamos, por eso al inicio también, del emprendedor. El emprendedor, pues aquella persona que tiene la capacidad de poder generar nuevas ideas, ¿correcto? Eso es muy importante, la capacidad. Por lo tanto, esto es muy importante. En el término empresarial, lógicamente, diferenciamos el aspecto de negocio y empresa. Negocio, algo cultural, empresa, algo formal. Pero en términos generales siempre hablamos negocio-empresa de manera igualitaria. Entonces el emprendedor, ¿quién es? Digo, es la persona que tiene la capacidad de concebir, de generar ideas para crear o desarrollar una empresa. Cuando hablamos ideas, estamos hablando de empresa, porque la empresa nace de la idea y la idea producto de la necesidad. Hay dos tipos de emprendedores, el emprendedor propietario y el emprendedor profesional. Yo siempre a mis alumnos les digo, orienten a ser emprendedores propietarios, es decir, a tener su propia empresa. Por eso, más aún que ustedes están en el sector empresarial, de gestión. Ahora, el profesional también, por supuesto. Muchos pueden entrar al aspecto profesional, a ser asesores, a gerenciar alguna empresa, pero lógicamente tiene que tener capacidades, tiene que tener competencias, y más aún en estos tiempos, ¿correcto? Los emprendedores ya no son de la década del 60, cuando hablamos de la reina del choclo, del rey de la papa, el rey de los maniquís. Ahora tenemos los emprendedores de este siglo, tienen que tener capacidades, conocimiento, ¿correcto? Pero también no dejemos de lado su experiencia, su experticia, que eso es valeroso. Entonces, también en ese sentido tenemos emprendedores. Ahora, podemos hacer empresa, acá tenemos algunas alternativas. Iniciar desde cero una empresa como un nuevo producto, ¿no? Poner un producto en el mercado nuevo. Alguna empresa establecida también, alguien me puede venderme su restaurante, por X motivos, yo puedo hacer mi actividad empresarial. O las franquicias que también bastante han aumentado en la realidad, ¿no? Acá tenemos un perfil del emprendedor. No es que sea ese, pero sí por lo menos se considera que todo emprendedor debe tener oportunidad, su aprendizaje, seguridad, organización, persistencia, trabajo en equipo, debe tener determinación, pasión, por ejemplo, liderazgo, autoconfianza, compromiso, coraje, autoestima. Entonces, esto, si nosotros somos emprendedores, debemos cultivar, ¿correcto? Debemos cultivar. El perfil de un peruano progresista, emprendedor, por ejemplo, los peruanos dicen que somos trabajadores, cuidamos nuestra economía, bueno, empresario, emprendedor somos innovadores y nunca dejamos de estudiar. Bueno, ese es un perfil del peruano progresista, de un emprendedor, ¿no? Y enmarca justamente a nuestras características, ¿no? Que es muy importante. Muy bien, acá está la fórmula para poder orientar al éxito en los negocios, ¿no? En nuestro ADN debemos tener voluntad, liderazgo, visión, el cual he mencionado, ¿no? Pasión, creatividad, detallista, empatía, comunicación persistente. Y todo negocio debe contener pues, estrategia validada, una escalabilidad asegurada, una financiación inteligente, un marketing de impacto, innovación constante, comunicación efectiva, equipo poderoso, ¿correcto? Sumando todo eso, lógicamente vamos a tener un negocio, una empresa de éxito. Muy importante. Entonces, podemos nosotros señalar, cuando hablamos de retos de emprender en el Perú, reflexiones de emprendedores, en nuestras conclusiones, podemos nosotros decir que los peruanos, ¿no? Nos caracterizamos por ser sumamente creativos y empeñosos, ¿no? Y de acuerdo a un análisis, ¿no? A un análisis que se hizo, casi el 40% de peruanos están considerados, pues,
en poner un negocio en marcha, básicamente, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues lógicamente se han innovado, se han adaptado a estos cambios, pero lógicamente siguen teniendo esa misma característica de creativos y empeñosos, ¿no? Según estudios de la Universidad de Harvard, revela pues cerca del 80% de los negocios, dice que básicamente nuevos fracasan. Y eso, lógicamente, hemos señalado, ¿no? Y les reitero, lógicamente, muchas veces porque no se resuelven verdaderas necesidades y tampoco cuentan con objetivos y estrategias claras, ¿no? En el largo plazo y puedan mantener su negocio en flote, ¿no? También por los emprendedores que no tienen experiencia, también que no tienen suficiente experiencia. Entonces, ahí tenemos un primer aspecto. También emprender es una tarea difícil y retadora, que requiere pues mucha resiliencia, ¿no? Adaptabilidad, orden, organización y productividad, ¿no? Y a veces el miedo pues siempre está presente cada día, ¿no? O día a día en el emprendedor, pero a pesar de ello, lógicamente tenemos que nosotros lograr que nuestro negocio, nuestra empresa oriente a ser rentable y se siga desarrollando fundamentalmente y vaya orientado a la satisfacción de nuestros clientes. Cada día es un reto, ¿no? Cada día es un reto, aunque contamos con ciertas actividades y recursos que ya están establecidos, pero lo importante es orientar al trabajo de manera positiva, el cual lógicamente nosotros podamos generar un valor, ¿no? Y finalmente hay una variante que también se debe de considerar, ¿no? Esta variante es el intraemprendimiento, ¿no? Que es emprender dentro de una empresa existente, ¿no? Y que eso lógicamente también cobra relevancia y muy importante en este caso. Entonces, ahí hablamos en cuanto a lo que son las conclusiones de lo que es el reto de emprender en el Perú y las reflexiones que debemos tener los emprendedores. Muy importante. Para ello, acá tenemos un aspecto muy importante, hablar del ABC de la calidad, que es un método para poder generar conciencia, convicción y cultura colectiva por la calidad. Y acá se debe empezar, yo digo siempre y lo he aplicado en muchas organizaciones o en lugares donde he trabajado o trabajo, por ejemplo, con la implementación de este método. Muy importante. En el Japón les enseñan y que apliquen a los niños, porque empiezan con los niños. Entonces, acá la implementación de las 5 S, por ejemplo, como base para introducir el mantenimiento productivo total, el MPT, como un modelo de innovación industrial y el justo a tiempo, ¿no? Al secuenciar la logística para garantizar la gestión de la producción. Y acá tenemos que nosotros complementar con el planear, hacer, verificar y mejorar, lo que es el famoso círculo de calidad de Edward Deming. Y eso lo podemos hacer, el famoso PH, V y M, ¿no? O también el P, H, V y A, actuar también o mejorar. Entonces, esto de Deming, como ustedes entenderán, apareció también en la década de los 60 y se sigue aplicando hasta el momento. O sea, no ha pasado, está presente siempre. Entonces, señalo, cualquier empresa que no sea capaz de implementar algo tan sencillo, miren, con el método de las 5 S, es inútil pretender alcanzar metas superiores. Entonces, por eso nosotros cuando decimos, vas a hacer gestión, ¿qué cosa es? Aplicación de la administración y aplicas mejoramiento continuo. Y en el mejoramiento continuo hay herramientas, métodos, como por ejemplo este método es las 5 S. Y hay otros métodos, como el justo a tiempo, el empowerment, el balance scorecard, no sé, el Gung Ho, el Six Sigma, el Supply Chain Manager, etcétera. El Racing Sin, el Dow Sin, ¿no? La 7S de McKinsey, tantos métodos o técnicas que nos ayudan para el mejoramiento continuo, orientar a la calidad. Entonces, esto es muy,
muy importante entender mis más oyentes. Y las 5 S vienen de estas letras o palabras japonesas que es Seiri, Seito, Seisu, Seketsu y Tsuki. Entonces, en castellano es organización, orden, limpieza, control visual y sostener. Son 5 S's. Y que lógicamente todo ello es una secuencia, es un proceso. Entonces, las fases, por ejemplo, operativas, organización, orden y limpieza, son fases operativas que tengo que emplear progresivamente. Y luego para estandarizar hago el control visual, el famoso Shiketsu, y mantener y mejorar la disciplina y hábito, el famoso Chitsuki. Entonces, Seiri, Seito, Seisu, Seketsu y Chitsuki. Eso cualquier empresa lo puede aplicar. Hasta lo podemos aplicar en la familia. Así es que esto no es que solamente puede aplicar en las organizaciones de la empresa, hasta podemos hacerlo en familia. Entonces, tampoco es costoso, pero muy importante la actitud. La actitud. Entonces, con esto creo que podemos ir terminando un compromiso con la calidad, ¿no? En la Universidad San Martín de Porres, con este compromiso con la calidad, yo felicito a los organizadores y estas conferencias o seminarios o actividades académicas orienta eso, pues, a la calidad. Y por lo tanto, ese es el compromiso de los directivos. Entonces, si yo termino con esta parte, un compromiso con la calidad, entonces ustedes me dirían, en la Universidad San Martín de Porres, yo diría, todo se puede, ¿correcto? Todo se puede. ¿Por qué? Porque lógicamente son los mejores, son los mejores. Entonces, con este compromiso con la calidad en la Universidad San Martín de Porres, que todo se puede, porque lógicamente son los mejores. En ese sentido, terminamos esta exposición en cuanto a lo que es el reto del emprendimiento en el Perú. Muy bien. Yo no sé si habrá algunas preguntas, creo. Sí, gracias, estimado doctor Maizo, por su brillante ponencia. Sí, por la premura de tiempo vamos a pasar a las preguntas, en este caso, del alumno Segundo Campos Santos. Su pregunta es, ¿a qué se debe la informalidad? La informalidad tiene muchos aspectos. Uno es por parte de las políticas del Estado, que no permiten, lógicamente, una facilidad para que los emprendedores empresarios puedan formalizarse. Ese es un aspecto. Por ejemplo, el aspecto burocrático, ¿no? Ahora, por experiencia también les digo, falta una cultura de formalidad en nuestro país. Yo he asesorado a muchas empresas del norte chico y sur chico. A veces el empresario dice, no, pero ¿por qué voy a formalizarme? Mejor mi platita lo guardo en mi colchón, ahí lo voy sacando y voy pagando, etc. Y a veces existe la cultura donde dice, oh, pero por ejemplo, siendo formal, tú puedes pedir un préstamo, un crédito de un banco, ¿no? Entonces él dice, no. ¿Por qué? Porque tiene la mentalidad todavía, no, que el banco se va a llevar mi casa, mi terreno, etc. Entonces falta también una cultura de formalidad. Entonces ahí deben jugar los profesionales del campo empresarial, donde no promover pues la informalidad. Lógicamente, en el mundo, no en el mundo, muchas empresas como la Microsoft empezó como informal, Bill Gates empezó trabajando en su cochera, pero lógicamente, miren, y ahora es una de las grandes corporaciones, tenía que ser formalizarse de su visión, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se promueve pues lo que es la formalidad. Entonces, en nuestro país básicamente pasa por esos criterios. El gobierno o los gobiernos deben también de dar políticas de formalidad, aunque se está dando, ¿no? Pero faltan, eso es muy importante. Quisiéramos hacer partícipe a las diferentes preguntas que están realizando, pero vamos a tener que pasar a la última pregunta por el tiempo. Vamos con la alumna Fabiana Gabriela Matos. ¿Qué métodos tomaría usted para disminuir la informalidad en el Perú? Como le digo, tiene que haber una política clara por parte primero del gobierno, del Estado, ¿no? Para iniciar la formalidad. Puede ser la reglamentación, por ejemplo. Uno va, por ejemplo, a la municipalidad para poder, te pasan 3, 4, 5 meses. Entonces, ser lo más expedito. Simplificación administrativa, donde tú puedas inmediatamente formalizar y entrar en actividad, ¿no? Por ejemplo, eso de la simplificación
para la formalización sería muy importante en los diferentes organismos del Estado, porque a veces, o yo quiero hacer de repente una empresa y tengo que pasar a DIGESA, me tienen que dar una autorización, se demoran, aspectos burocráticos, entonces simplificar, por ejemplo, el aspecto de los procedimientos, ¿no? Y lógicamente las normas también tienen que ser claras en ese aspecto, ¿no? Sería una forma, por ejemplo, de poder, el otro, como digo, también la cultura de la formalización, no la cultura de la formalización. Muy bien. Gracias, doctor Marisol. Qué pena que no se puede, el tiempo nos apremia, no podemos seguir respondiendo a las preguntas de nuestros queridos alumnos, pero vamos a, en nombre del decano, del doctor Daniel Valera Rosa, le hago llegar el agradecimiento a usted, a los estudiantes y autoridades por su asistencia y participación. Le agradecemos por su brillante ponencia. El certificado de reconocimiento se le hará llegar a los canales correspondientes. Queremos No, al indicar contrario. Sí, queremos indicar que las videoconferencias están publicadas en Zoom y difundidas por el canal de la universidad en YouTube. Gracias por su participación, gracias por su ponencia, estaremos en contacto. Muy bien, al contrario, espero haber servido y espero que sea un aporte también para poder seguir orientando a la empresariedad, al emprendimiento y especialmente con los alumnos de la Universidad San Martín de Porres. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y disculpando el caso por no continuar con las preguntas, pero tenemos otra videoconferencia a las 3 y tenemos que dar el pase al siguiente expositor. Gracias por su participación. Nos vemos. Hasta luego.